El año es 1470. En las montañas de Tesalia, una campana suena por última vez a través de un valle que nunca volverá a escucharla. Dentro del convento de Santa Catalina, 23 mujeres se arrodillan en oración. Sus labios se mueven al unísono, pronunciando las mismas palabras que han repetido cada mañana durante años. Pero esta mañana, esas palabras saben diferente. Saben a ceniza, a despedida. Fuera de los muros de piedra, el horizonte sangra rojo. No por el amanecer, sino por los estandartes de un imperio que ya ha devorado reinos enteros. El ejército otomano no marcha, fluye como un río de acero y fuego, borrando todo a su paso. La hermana Eleni, la abadesa, sostiene un crucifijo de plata que ha sobrevivido 3 generaciones. Sus manos tiemblan, pero no por miedo. Sabe lo que viene. Todas lo saben. Lo que no saben, lo que nadie podría imaginar, es que la muerte habría sido una misericordia. Porque lo que ocurrió después no está escrito en ningún libro de historia. Fue enterrado, borrado, escondido bajo siglos de silencio, hasta ahora. Lo que los otomanos hicieron con esas mujeres no fue simple conquista. Fue algo mucho más calculado. Algo que los historiadores apenas comienzan a desenterrar. La pregunta no es si puedes soportar la verdad, sino si estás dispuesto a recordarla. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas historias desaparecen de la historia mientras otras se repiten una y otra vez, estás en el lugar correcto. Aquí desenterramos los archivos que el mundo olvidó, cartas misioneras, registros del Estado otomano, testimonios escondidos en los archivos del Vaticano. Cada vista, cada me gusta, cada suscripción nos ayuda a rescatar una voz más de la oscuridad. Ahora, regresemos a ese convento, porque la campana ha dejado de sonar y las puertas están a punto de ceder. Para entender lo que les ocurrió a esas monjas, hay que entender la máquina que las consumió. 17 años antes, en 1453, Constantinopla había caído. La joya de la cristiandad, la ciudad que resistió más de 1000 años, desapareció en 53 días de fuego y sangre. La Santa Sofía, la catedral más grande del mundo, fue despojada de sus cruces horas después de la conquista. Sus mosaicos fueron cubiertos, sus campanas fundidas. En una semana, el llamado a la oración resonaba desde sus cúpulas donde antes se habían cantado himnos durante 9 siglos. El sultán Mehmed II se erguía en la nave de aquella iglesia milenaria y la declaró mezquita. No porque necesitara otro lugar de culto, sino porque comprendía algo que pocos conquistadores entienden: no se derrota a un pueblo matándolo, sino borrando quienes fueron. Los otomanos no solo conquistaron tierras, conquistaron identidades. Cuando Mehmed miró hacia el oeste, hacia los restos dispersos del mundo bizantino, vio heridas que se negaban a cerrar. Cada campana que aún sonaba, cada monasterio que seguía en pie, cada cruz proyectando sombras sobre suelo conquistado, eran actos de desafío. Pruebas de que el viejo mundo se negaba a morir. Y cada monja que aún rezaba en latín era un recordatorio viviente de que la fe podía sobrevivir a los ejércitos. Así que el sultán tomó una decisión: si no se convertirían, desaparecerían. No mediante masacres, porque las masacres crean mártires, y los mártires inspiran resistencia. Se escriben canciones. Se cuentan historias. Los muertos se vuelven inmortales. Los otomanos perfeccionaron algo mucho más elegante: el borrado. Sin canciones, sin historias, sin memoria. Para 1470, esa estrategia ya había sido probada en todo el imperio: monasterios griegos en María, conventos serbios en los Balcanes, iglesias armenias en Anatolia. No los destruyeron todos. Algunos los convirtieron, otros los abandonaron. Pero el patrón siempre era el mismo: primero llegaba la oferta. Luego, el silencio. El convento de Santa Catalina, enclavado en una colina de Tesalia, lejos de cualquier guarnición o aliado, estaba por convertirse en otro caso de prueba, otra nota al pie en la expansión del imperio. Pero estas mujeres no sabían que eran notas al pie. No eran guerreras. Eran mujeres que habían dedicado toda su vida al silencio y la oración. Sus armas eran rosarios. Su armadura, la fe. La hermana Eleni había sido abadesa durante 12 años. Antes de eso, cuidaba enfermos en una aldea que ya no existía, devorada por la peste en 1448. Llegó al convento no para huir del mundo, sino para intentar comprenderlo. La hermana Magdalena tenía 19 años. Había hecho sus votos apenas 2 años antes. Sus manos aún llevaban los callos del campo de su padre. Ingresó al convento tras perder a su familia en un ataque. Allí fue el único lugar donde volvió a sentirse a salvo. La hermana Teodoris, de 70 años,
Había sobrevivido a 2 abadesas, a un emperador y a más guerras de las que podía contar. Había dejado de temer a la muerte hacía décadas. Pero ninguna de ellas había enfrentado a algo así. Si este momento de la historia no te mueve a aprender más, tal vez estés ignorando la lección por la que nuestros antepasados murieron, que lo más peligroso que puedes hacer frente al poder es negarte a olvidar quién eres. Y entonces, la fe se enfrentó al imperio. La primera bala de cañón cayó poco después del amanecer. No golpeó la capilla, sino el campanario. El sonido fue apocalíptico. La piedra estalló en el aire, el hierro chirrió contra el hierro, y la campana que había sonado cada mañana durante 140 años se quebró a mitad de su balanceo. Los fragmentos llovieron sobre el patio donde las hermanas cultivaban hierbas medicinales. Las mismas manos que las habían cuidado ahora se cubrían los oídos, temblorosas. La hermana Eleni no gritó. Se puso de pie, alzó el crucifijo y comenzó a cantar, Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Una a una, las demás se unieron. 23 voces se alzaron contra el rugido de un imperio. Pero los imperios no escuchan canciones. Al mediodía, las puertas fueron derribadas. Los soldados otomanos entraron al patio. No con espadas desenvainadas, sino con pergaminos, plumas e instrumentos de registro. Se movían como escribas, no como conquistadores, contando, anotando, clasificando. Para ellos, esas mujeres no eran personas, eran bienes. Un traductor dio un paso al frente. Era un griego que alguna vez había vivido en esas colinas. Su voz temblaba mientras leía un pergamino, y en cada palabra se sentía la vergüenza. Por orden del sultán Mehmed II, todos los súbditos de los territorios conquistados deberán someterse a la autoridad del sublime imperio. Quienes se conviertan recibirán protección. Quienes se nieguen enfrentarán las consecuencias de la rebelión. La hermana Eleni dio un paso adelante. Su rostro estaba sereno, casi en paz. Habló, no a los soldados, sino al traductor, en un griego tan claro que todos comprendieron. Dile a tu sultán que nuestras vidas ya se las hemos entregado a un rey. No nos queda nada que rendir. El oficial al mando, un hombre llamado Hasan Pasha, registrado en los archivos militares otomanos de la campaña Tesalia de 1470, no respondió con ira. Respondió con algo mucho más escalofriante, una sonrisa. Porque sabía algo que las monjas aún no entendían. Los otomanos habían perfeccionado el arte de quebrar personas sin matarlas. Esa noche, las mujeres fueron encerradas en su propia capilla. Sin comida, sin agua, solo oscuridad y el sonido de los soldados afuera, riendo, comiendo, viviendo, mientras esperaban a ver quién cedía primero. 2 hermanas jóvenes de Corinto comenzaron a llorar en un rincón. Sus sollozos rebotaban en las paredes de piedra. Pero la hermana Magdalena, apenas de 20 años, comenzó a susurrar un salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Luego otro, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y otro más. Lentamente, el llanto cesó. Ese fue el momento que los otomanos no previeron. Estas mujeres habían pasado su vida entera preparándose para el sufrimiento, ayunos, vigilias en el frío, horas de silencio, sumisión a algo más grande que ellas. Lo que los soldados veían como tortura, las monjas lo reconocían como su disciplina cotidiana. Pero Hasan Pasha era paciente. Lo había visto antes, en María, en Vlaquia, en los monasterios serbios donde los monjes creían que la fe los salvaría. La fe es como una vela, escribió una vez en una carta al sultán, conservada aún en los archivos del palacio de Topkapi. Brilla con más fuerza justo antes de extinguirse. Estaba a punto de poner a prueba su teoría. Al segundo día, las puertas se abrieron. Un sirviente entró con pan y agua, comida real, limpia. La colocó en el suelo sin decir palabra y se marchó. Las monjas la miraron. Sus gargantas estaban secas, sus estómagos vacíos. Las más jóvenes buscaron la mirada de Eleni, con desesperación. La hermana Teodoris, la mayor, habló primero. Quieren que lo tomemos, que sintamos gratitud, que nos ablandemos. Eleni asintió. Entonces ayunaremos. No tocaron la comida. Para el tercer día, sus labios estaban agrietados y sangrantes, sus manos temblaban. Las más jóvenes apenas podían mantenerse en pie, pero no se quebraron. Hasan Pasha observaba desde el patio, con los brazos cruzados. Estaba impresionado, frustrado, y quizás, solo por un instante, algo parecido al respeto cruzó por su rostro. Pero el respeto no cambia la estrategia. Al tercer día, las puertas se abren de nuevo.
Esta vez no es un sirviente quien entra, sino el propio Hasan. Habla en turco, y detrás de él, como una sombra, va el traductor. No son criminales, dice. No son enemigos. Simplemente están equivocadas. El sultán es misericordioso. Les ofrece nuevas vidas, nuevos nombres, protección. Todo lo que deben hacer es pronunciar las palabras. Silencio. O pueden venir con nosotros a Constantinopla, añade. El propio sultán escuchará su caso. Tal vez se conmueva ante su fe. Hace una pausa, deja que sus palabras calen. Pero el camino es largo, y los débiles no sobreviven. No es una amenaza. Es una promesa. La hermana Eleni mira a sus compañeras. Algunas apenas están conscientes. Otras rezan con los ojos cerrados. Algunas más observan el suelo, buscando fuerza en la piedra. Luego vuelve su mirada a Hasan. Caminaremos, responde. La sonrisa regresa al rostro de Hasan. Bien. Partiremos al amanecer. Esa noche, las monjas se abrazan en la oscuridad. Nadie habla, pero la hermana Magdalena comienza a tararear suavemente un himno que solían cantar en vísperas. Una a una, las demás se unen. Afuera, los soldados la escuchan. Algunos se detienen. Otros apartan la mirada. Años más tarde, uno de ellos le contará a su nieto la historia de las mujeres que se cantaron hasta la muerte. Pero esa historia también se olvidará. Por ahora, el himno se eleva a través de las grietas de los muros del convento y flota en la noche. Una oración. Una súplica. Una declaración. Seguimos aquí. Parten al amanecer del cuarto día. 23 mujeres, las manos atadas con cuerdas, caminando hacia el sur, rumbo a la costa. Sin carros, sin caballos. Solo sus pies, el polvo y el sol implacable. Los soldados no las apuran. No es necesario. El camino mismo es el castigo. Al segundo día, la hermana Irene se desploma. Tiene 62 años, y sus rodillas llevan años fallándole. Intenta ponerse de pie, pero sus piernas no responden. Los soldados no se detienen. La hermana Magdalena y otra monja, la hermana Anna, la levantan entre ambas y la cargan durante casi 5 kilómetros. Cuando por fin se detienen al anochecer, Irene está inconsciente. Al amanecer, ha muerto. La entierran al costado del camino, cavando con las manos. Sin herramientas, sin ceremonia. Solo tierra y oraciones en voz baja. Los soldados observan. No las detienen. Hasan pasa a nota en su registro, 22 restantes. En el cuarto día vuelve a suceder. La hermana Calista, que no ha pronunciado una sola palabra desde el asedio, simplemente deja de caminar. Se sienta en medio del camino, cierra los ojos y no vuelve a levantarse. La dejan allí. Cuando llegan al puerto de Volos 7 días después, solo quedan 18. Pero algo ha cambiado en ese trayecto. Algo que los otomanos no habían previsto. Las monjas dejaron de llorar, dejaron de suplicar. Caminaron en silencio. Pero no era el silencio de la derrota, sino el de mujeres que ya habían tomado su decisión. La hermana Eleni caminaba al frente, guiándolas incluso con las manos atadas. Pero en la mañana del séptimo día, Hasan pasa la manda llamar. La llevan sola a su tienda. Lo que ocurrió después no está descrito en los registros otomanos, sino en una carta de un mercader veneciano que presenció las secuelas. Una carta hallada en 2003 en los archivos de Dubrovnik. Las vi traerla de regreso al amanecer, escribió. No podía caminar. Sus ojos, que Dios me perdone, estaban abiertos, pero ella ya no estaba dentro de ellos. La vistieron con seda y la pasearon por el campamento como una convertida. Pero cuando pasé cerca, escuché sus labios moverse. Aún rezaba en latín, en silencio. No se había quebrado. Solo se habían llevado su cuerpo y dejado su alma vagar. Esa era la verdadera estrategia otomana que la historia no enseña. No querían mártires. Los mártires inspiran resistencia. Se escriben canciones, se cuentan historias, los muertos se vuelven santos. Ellos querían fantasmas. Mujeres que caminaran, hablaran, comieran, respiraran, pero que nunca volvieran a estar completas. Pruebas vivientes de que rebelarse era inútil. Advertencias vivas para cualquiera que creyera que la fe podía enfrentarse a un imperio. La hermana Eleni caminó con ellas el resto del trayecto hasta la costa. Pero nunca volvió a hablar. Nunca volvió a mirar a nadie a los ojos. Estaba allí, pero no estaba. Las hermanas más jóvenes lloraron al verla. Las mayores solo rezaron con más fuerza.
En el puerto de Volos, las cargaron en una galera, una enorme nave de guerra con filas de bancos y cadenas clavadas en la madera. No era un barco de pasajeros. Era un instrumento de control, esclavos, prisioneros, carga. Las monjas fueron encadenadas a los bancos, las muñecas atrapadas en anillos de hierro. Un registro naval hallado en 1987 en el Museo del Palacio de Topkapi en Estambul no las lista por nombre, sino por número: cautivas religiosas, femeninas, 18. Destino: casa imperial. Propósito: servicio doméstico y conversión. Esa palabra, servicio, encubre mucho más de lo que parece. El viaje duró 12 días. El mar no fue compasivo. Las tormentas azotaban la cubierta. La sal hería sus labios agrietados. El barco se balanceaba y las mujeres, que nunca habían visto el mar, vomitaban hasta quedarse vacías. Por la noche, la más joven, la hermana Magdalena, susurraba salmos. Su voz era débil, apenas audible entre las olas. Pero otros prisioneros, griegos, serbios, italianos, hombres y mujeres encadenados junto a ellas, giraban la cabeza para escucharla. Por un instante, el mar pareció calmarse. Cuando la nave finalmente entró en el Bósforo, las hermanas vieron alzarse ante ellas la silueta de Constantinopla, cúpulas, minaretes, murallas que parecían infinitas. La ciudad brillaba bajo la luz del amanecer como una hoja afilada. Durante siglos se la llamó la ciudad del deseo del mundo. Ahora sería su jaula. Desde los muelles marcharon por calles estrechas, flanqueadas por mercaderes, soldados y esclavos. La gente se detenía a mirar. Monjas cristianas entre los cautivos, una rareza, incluso en un imperio construido sobre conquistas. Las condujeron más allá de las murallas antiguas, a través del distrito imperial, entre jardines donde cantaban las fuentes y gritaban los pavos reales. Y a la sombra de la gran Santa Sofía, la iglesia convertida en mezquita, las obligaron a detenerse, a arrodillarse. Mientras el llamado a la oración resonaba desde los minaretes, una de las hermanas susurró: «Hemos vuelto a casa, pero ya no es nuestra». Las llevaron al palacio, pero no a los salones majestuosos ni a los patios donde desfilan embajadores y visires. Las condujeron hacia abajo, por escalones de piedra que descendían en espiral hacia la oscuridad, por túneles húmedos que olían a moho y a olvido, hasta un lugar que oficialmente no existía. Si sigues escuchando, es porque una parte de ti sabe que esta historia debe contarse. Suscríbete. No por nosotros, sino por ellas. Por las voces que fueron tragadas por el silencio. Sigámoslas ahora hacia la oscuridad. Bajo el palacio de Topkapi hay una red de túneles que los turistas nunca ven. Almacenes, cuartos de sirvientes, pasillos olvidados que serpentean como venas bajo la roca. Y en el rincón más lejano, sellada durante siglos, una habitación sin propósito aparente. En 2011, durante unas obras de restauración, los arqueólogos derribaron un muro falso. Lo que hallaron los dejó inmóviles, talladas en la piedra, apenas visibles. Había cruces, docenas de ellas, pequeñas, toscas, hechas con uñas o fragmentos de cerámica rota. Y bajo esas cruces, grabadas en latín, 4 palabras: Lux in tenebris lucet, la luz brilla en las tinieblas. Aquella fue su capilla. Durante meses, tal vez años, estas mujeres vivieron bajo el palacio, trabajando como sirvientas silenciosas de día, restregando pisos, lavando telas, cuidando fuegos en habitaciones que nunca habitarían. Pero por la noche, cuando el palacio dormía, se reunían en esa habitación oculta y rezaban. No tenían sacerdote, ni altar, ni Biblia. Solo memoria. Recitaban salmos de memoria, versos a medias recordados que se convertían en oraciones que las mantenían con vida. Cantaban himnos en susurros tan suaves que apenas se grababan en la piedra. Celebraban comunión con pan robado de las cocinas y agua de los pozos del palacio. Y tallaban su fe en la roca, un trazo a la vez, sabiendo que nadie jamás lo vería. La hermana Magdalena estaba entre ellas. La muchacha que había susurrado salmos en el barco, que cargó a la hermana Irene en el camino, que se negó a apartar la vista cuando trajeron de regreso a la hermana Eleni vestida de seda. Se convirtió en su voz en la oscuridad. Los arqueólogos hallaron su marca también, un pequeño pájaro grabado en la esquina del muro. A su lado, 23 líneas, una por cada hermana, pero solo 11 estaban completas. Las demás se desvanecían en la nada. Usaban fragmentos de cerámica como candelabros, un trozo de lino como mantel de altar. De un espejo roto fabricaron una cruz rudimentaria. En esa capilla secreta se reunían cada noche, después de que el palacio dormía. Sin himnos, sin sermones, solo susurros.
Cada mujer se arrodillaba y compartía un recuerdo, su hogar, la campana de su iglesia, el olor del pan caliente antes del amanecer. Esos recuerdos se convirtieron en sus nuevos salmos, pequeñas ofrendas a un Dios que aún escuchaba en la oscuridad. Un prisionero veneciano retenido en el palacio por rescate en 1478 escribió sobre voces extrañas que resonaban bajo el harén. Mujeres cantando en latín a un Dios que no era de este imperio. Durante siglos, los historiadores lo tomaron por superstición, hasta que encontraron la capilla. Pero esto es lo que parte el corazón, las cruces se detienen. A mitad del muro, los grabados se vuelven erráticos, desesperados. Las líneas son más profundas, como si hubieran sido talladas con más fuerza, con más urgencia, y luego, nada. Los registros otomanos de 1482 mencionan una purga del personal del palacio bajo el nuevo sultán. Todo aquel considerado improductivo o rebelde fue eliminado. Sin detalles, sin nombres, sin tumbas. Solo una línea en un libro contable, escrita con una caligrafía impecable, eliminados. Las monjas de Santa Catalina desaparecieron de la historia. 18 mujeres que caminaron 7 días por el infierno, que cruzaron el mar encadenadas, que tallaron oraciones en la piedra en la oscuridad, desaparecidas. Pero su capilla permaneció. Un diplomático francés en 1712 escribió sobre un rumor entre los sirvientes más antiguos del palacio, que en ciertas noches, si uno permanecía en los pasillos inferiores, el aire se volvía frío, y si escuchaba con atención, podía oír voces de mujeres cantando en latín. Él lo desestimó como superstición, las tontas creencias de sirvientes sin educación. Pero las paredes no mienten. En 2011, cuando los arqueólogos examinaron la capilla más de cerca, hallaron algo más, rastros de cera. No de velas otomanas, sino de otro tipo, más antiguas, mezcladas con hierbas, del tipo que elaboraban las monjas en los conventos. Eso significa que su vigilia duró mucho más de lo que nadie imaginó. Meses, quizá años, tallando cruces, susurrando oraciones, negándose a desaparecer. El pájaro de la hermana Magdalena fue la última marca en el muro. A su lado, grabadas tan débilmente que casi no se distinguían, 2 palabras en griego, resistimos. Pero la verdad es que no solo resistieron. Dejaron algo atrás que ningún imperio pudo borrar, una habitación llena de cruces, una oración grabada en piedra, prueba de que la fe puede sobrevivir donde los muros y las cadenas no. El Imperio Otomano duró hasta 1922. 600 años de conquistas y poder. Pero al final, lo que sobrevivió fueron esos arañazos en la pared. No los decretos del sultán, no los registros de Hasan Pasha, ni la seda con la que vistieron a la hermana Eleni. Solo 4 palabras latinas grabadas por mujeres que el mundo olvidó, lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. ¿Y por qué importa esta historia? Porque no se trata de religión. Ni siquiera se trata de los otomanos. Se trata de lo que hace el poder cuando intenta borrar a las personas, y de lo que ocurre cuando esas personas se niegan a desaparecer. El Imperio Otomano duró 600 años. Conquistó 3 continentes. Reescribió mapas, lenguas, culturas enteras. Convirtió la catedral más grande de la cristiandad en una mezquita. Gobernó desde las puertas de Viena hasta los desiertos de Arabia. Pero no pudo borrar a 18 mujeres que tallaron oraciones en piedra. Piensa en eso, un imperio con ejércitos, cañones, recursos infinitos y la voluntad de moldear el mundo, enfrentado a mujeres con nada más que sus uñas y su fe. Y ellas ganaron, no como los imperios miden la victoria. No recuperaron su convento, no convirtieron a sus captores, no vivieron para ver la libertad. Pero dejaron una huella. La historia la escriben los vencedores, pero la memoria la escriben los que sobreviven. Y a veces, la supervivencia se parece a una cruz tallada en la oscuridad donde nadie debía verla. A una oración susurrada en una lengua que los conquistadores intentaron silenciar. A un pájaro grabado en la piedra para recordar a las hermanas caídas. Siglos después, de todos modos las encontramos. El filósofo Søren Kierkegaard escribió una vez: la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Estas mujeres vivieron hacia adelante, dentro de la oscuridad. Caminaron 7 días sabiendo que quizá no sobrevivirían. Cruzaron el mar encadenadas, sabiendo lo que las esperaba al otro lado. Bajaron a los túneles bajo un palacio, sabiendo que tal vez nunca volverían a ver la luz del sol. Pero tallaron sus oraciones de todos modos, confiando en que algún día alguien miraría hacia atrás y las encontraría. Y tú lo acabas de hacer. En 2011, cuando los arqueólogos se quedaron de pie en esa capilla oculta mirando las cruces,
Uno de ellos hizo una pregunta que aún resuena. ¿Cuánto tiempo mantuvieron la vigilia? Los restos de cera sugieren años. La profundidad de algunos grabados indica un esfuerzo repetido, desesperado. Eso significa que esas mujeres se reunieron noche tras noche, año tras año, en la oscuridad absoluta, y se negaron a dejar de creer. Incluso cuando sus hermanas desaparecían, incluso cuando los arañazos en la pared dejaban de multiplicarse, incluso cuando la esperanza debería haber muerto, siguieron tallando. Eso no es solo fe. Es desafío en su forma más pura. El Imperio Otomano ya no existe. Se disolvió en 1922. Sus sultanes son polvo. Sus ejércitos, recuerdo. El palacio aún se alza, pero ahora es un museo. Los turistas recorren sus pasillos, toman fotos, sin saber lo que hay bajo sus pies. Pero esas cruces siguen allí. Y esa frase en latín, apenas visible tras 500 años, aún habla, lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Es del Evangelio de Juan. Un versículo sobre una luz que no puede ser apagada, sobre una verdad que sobrevive incluso cuando todo lo demás ha sido arrebatado. La hermana Magdalena grabó esas palabras sabiendo que nunca saldría de ese palacio, sabiendo que su nombre sería olvidado, sabiendo que el mundo seguiría sin ella. Pero las grabó de todos modos, porque entendía algo que los imperios nunca comprenden. Puedes conquistar tierras. Puedes reescribir la historia. Puedes borrar nombres de los registros y enterrar cuerpos en fosas sin nombre. Pero no puedes matar lo que la gente lleva dentro. Y no puedes silenciar lo que se talla en piedra. Acabas de presenciar una de las verdades más oscuras de la historia. Si historias como esta te recuerdan lo frágil que es la humanidad, lo fácil que es borrar una voz, suscríbete y ayuda a mantener vivo el pasado. Porque algunas voces merecen ser escuchadas, incluso si fueron silenciadas hace siglos. Especialmente esas. Las monjas de Santa Catalina estaban destinadas a desaparecer. Ese era el plan, borrarlas, quebrarlas, convertirlas en fantasmas, en conversas o en simples notas al pie en los registros otomanos. Pero no desaparecieron. Siguen aquí, en esas cruces, en esa frase en latín, en la capilla que los arqueólogos encontraron 500 años después. Y ahora también están contigo. Porque las escuchaste. Porque las recordaste. Porque te negaste a permitir que su silencio fuera la última palabra. La luz brilla en la oscuridad. Y la oscuridad no ha podido vencerla.